Dios le bendiga. Quiero compartirle este estudio de la palabra del Señor según el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 y 7. Hoy la Biblia hablará sobre el tema humillémonos a Dios mientras es temprano y no tarde. Es decir, humíllate o humíllese a Dios mientras es temprano y no tarde. Ese es el consejo de la palabra de Dios. No quiere decir que no podemos orar a Dios cuando ya estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones o el proceso de aflicción. Pero hoy el consejo de la palabra de Dios es humillémonos a Dios antes y no cuando es tarde. Dice la Biblia, si tú lo personaliza, si tú, hermano y hermana, si usted, si yo, si nosotros de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. Esas son las instrucciones. Si tú de mañana buscares a Dios, lo siguiente, si rogares al Todopoderoso, lo siguiente, si fueres recto y limpio. Ahora la consecuencia de eso, de seguir el consejo de Dios, de obedecer estas instrucciones, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Quién se despertará? Pues Dios, el Todopoderoso. Se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El libro de Job es considerado el libro más antiguo de la Biblia. Se ubica cronológicamente antes de la ley, antes del Éxodo, o sea, en el tiempo de Génesis. Se dice que Job posiblemente murió unos 90 años antes del Éxodo y él vivió 140 años. Pero vemos que Job, dice la Biblia, que esto es una historia real. Hubo, dice la Biblia, en Job 1, dice, hubo, o sea, existió. Esta historia es real, no es una parábola ni es una fábula. Es una historia real que aconteció en aquel tiempo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Esta persona existió. Y muchos teólogos y eruditos están de acuerdo en que Job posiblemente es muy posible, porque la Biblia no da la certeza al 100% que Job escribió este libro, pero sí muchos teólogos eruditos, por la forma en que está escrito, es muy personal, hay mucho sentimiento de lo que está escrito, entonces se atribuye muy probablemente Job fue el escritor de este libro que tiene enseñanzas maravillosas, y hoy el consejo es orientado a la oración. Es orientado a una decisión, al carácter, a la actitud que tenemos que tener usted y yo de buscar a Dios. ¿Cuál es el primer consejo? Búsqueda a Dios. Entrar en secreto, entrar en relación íntima con Dios es una experiencia incalculable. No se puede definir tal inmenso valor que es de buscar a Dios. Es tal que nuestro primer saludo debería de ser a Dios en la mañana al despertar. Rogarle, orarle para pedir su dirección durante todo el día, para pedirle la dirección en nuestra vida, su consejo, buscar su rostro, su presencia. Orar para que Él esté siempre con nosotros y que en todo nuestro caminar, en todo el día, Él haga realidad su voluntad y su propósito en nosotros. Es muy importante el primero, búsqueda a Dios. Y búsqueda es buscar. No es porque siento aquel deseo de orar. Es porque siento que Dios está aquí. Es porque siento que Dios me quiere que yo ore. No, es porque es su actitud, su necesidad, su deseo orar, hablar con Dios, buscar a Dios. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que sin ver ha creído.
Muchos esperan señales. Es que si sueño, es que si tengo una visión voy a orar, es que si siento un hormigueo, un calor, voy a orar. No, no es así. Buscar a Dios es buscarlo. Como aquel patriarca Jacob. No me voy de aquí sin tu bendición, le dijo al ángel. Entonces, ese buscar, tener una actitud constante, insistente, deseosa, anhelosa de estar orando, de estar en conversación, en diálogo con Dios. Lo segundo que dice el consejo de la palabra es rogar al Todopoderoso. La Nueva Versión Internacional dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, eso quiere decir que si tú dejas de ver otras cosas, si tú dejas de ver al mundo, si usted deja, hermano amado y hermana amada, o amigo, o visitante, o como se sienta más complacido que le llamemos, si usted como persona vuelve la mirada a Dios, quizá usted está viendo su propio ego, sus propias capacidades, sus propias destrezas. Quizá usted es su propio Dios. Quizá su Dios es otro Dios que no es Dios. Un falso Dios. El mundo, el dinero, la confianza en otros hombres. Son falsos dioses. Pero si su confianza, si su búsqueda, si su mirada se vuelve a Dios y le pide perdón al Todopoderoso, le ruega que lo perdone y empieza a rogar y a suplicarle para que le ayude. Eso es que usted tiene que tomar una decisión de buscarlo al único Dios verdadero. Existen dioses con D minúscula falsos, pero si usted quiere buscarlos a ellos no encontrará una respuesta, porque son falsos dioses. No son capaces de responder, de contestar directamente, con poder, sino solo Dios, el que creó todo, el único Dios verdadero, el eterno Dios, aquel que lo hizo a usted y a mí, aquel que creó todo el universo, lo visto, lo no conocido, aquel que creó todos los cielos y rige los cielos y rige la tierra y rige debajo de la tierra. Lo dice el libro de Colosenses 1. El que creó todo, como lo dice Juan 1:11, a lo suyo vino, todo lo que él hizo. Todos los ecosistemas, todos los animales, todo lo hizo él. Si a ese todopoderoso que todo lo puede, que puede hacer las cosas más imposibles, que puede proveer lo que necesitas, lo inimaginable, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que no conocemos, están fuera del límite de nuestra óptica, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, de lo que conocemos. Está fuera del límite. Dios es tan ilimitado y nosotros tan limitados. Dios es tan infinito y nosotros tan finitos. Dios es tan inmenso y nosotros pequeñitos. Pero si a ese todopoderoso volvemos la mirada, le pedimos perdón por haber buscado y puesto la confianza en otras cosas sino en Él. Dice, además, el otro consejo, el tercero, si fueres limpio y recto. Limpio significa exento de toda contaminación. Acuérdese que hasta que volvemos la mirada en Él, hasta que le pedimos perdón a Él, podemos ser limpios. Por eso viene en este orden el texto bíblico. Luego que le pedimos perdón y ponemos la mirada en Él y le rogamos a Él, entonces Él nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos justifica y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia hasta que somos limpios. Entonces estamos exentos de toda contaminación, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Si estamos limpios de suciedad, limpios de impureza, limpios de corrupción y de inmundicia, dice, porque Dios quiere vidas limpias para su servicio. Quiere labios limpios de toda crítica, censura, sarcasmo, murmuración, porque todo eso nos estorba, nos contamina. Es un impedimento para que Dios pueda glorificarse y manifestarse en nuestra vida. Hay un gran trabajo evangelístico y misionero que realizar sobre la tierra. Dios está demandando y exigiendo que sus siervos y siervas vivan vidas consagradas, rectas y apartadas de toda iniquidad. El sinónimo de recto es justo. Es una conducta íntegra.
Es tener lealtad a los principios, a la verdad y a la justicia que predicamos. Es tener coherencia de lo que predicamos y decimos y creemos con lo que practicamos. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda iniquidad de todo aquel que invoque el nombre de Cristo, según de Timoteo 2:19. Es importante la limpieza y rectitud. Una vez que buscamos al Señor, le rogamos al Dios correcto, al verdadero, al único, y dejamos y nos negamos a nosotros mismos, a lo que creíamos que era, a lo que donde ponemos la confianza y no es el lugar correcto o la persona correcta de poner la confianza. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, pero son bienaventurados los que confían en el Señor. Entonces vea a dónde está la dirección de su atención, de su mirada, de sus decisiones, de su confianza, a dónde está puesta toda su admiración, su respeto, su reverencia, su adoración, hacia dónde está. Debe ser al único Dios verdadero y así usted será perdonado, limpio, si habla con Dios y ora a Dios. Y dice que si usted hace esas tres cosas, si usted se humilla a Dios mientras es temprano, dice la Biblia que nadie puede asegurarle a usted qué es lo que va a pasar cuando usted muera. Nadie le puede asegurar a usted el día de hoy está muy bien. Tiene todas las riquezas como este Job. Está muy solvente. Tiene dinero en sus cuentas de banco. Tiene muchas posesiones materiales. Tiene mucha salud. Pero nadie puede asegurarle qué va a pasar una hora después. Nadie puede asegurarle qué va a pasar mañana, semanas después, años después. Nadie tiene la capacidad de saber el futuro suyo y mío, solamente Dios. Por eso si le rogamos al Dios correcto, le pedimos perdón, si le buscamos en oración y si vivimos limpia rectamente, Él, entonces, a consecuencia de eso, el resultado de eso es que nos va a favorecer, nos va a ayudar. Dice, se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Dice la Nueva Versión Internacional, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Orar antes y buscar a Dios antes o de morir o de ser afligidos. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué humillarnos a Dios mientras es temprano y no tarde? En el contexto de esta escritura, el escritor de este libro, que decíamos que muy probablemente es Job, estas palabras son de humildad, pero les recuerdo que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, vino de Dios. Y lo inspiró a escritores como el que escribió estas palabras, y como Job las escribió y las escuchó de su amigo Bildad, de que dice, y acuérdense que es inspirado por Dios, y dice, si haces estas tres cosas que ya hablamos, ciertamente Dios estará en tu defensa y Dios te devolverá el lugar que te corresponde. Estamos hablando del contexto de un hombre que el significado de su nombre, Job, es afligido. Y veamos que en el contexto dice que este hombre, en el capítulo 1, dice que Job era rico, inmensamente rico, nada que ver con su nombre afligido. Cuando Job era rico, hermanos, dice la Biblia que él, además de rico, era como casi ningún rico. Dice, Jesucristo dijo que era difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, porque el dinero juega un lugar muy importante en sus vidas. Pero si busca a Dios, si busca al Todopoderoso, al único Dios verdadero, Él es la fuente de toda salud, Él es fuente de vida eterna, Él es fuente de la verdadera felicidad, fuente de perdón, fuente de amor. ¿Qué es lo que necesita usted? Está en Dios. Pero hágalo ahorita temprano y no cuando ya esté en una cama de hospital y no cuando esté ya fuera de este mundo de los vivientes. Hágalo temprano, hágalo antes. Dice, humíllese mientras es temprano. Ya hablamos que este hombre Job era rico, pero perdió todo. Dice la Biblia que Satanás fue a Dios y le dijo,
¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no va a ser recto si tú lo tienes provisto de todo y no dejas que ni lo toquemos, que ni lo tentemos, ni nada? Está bien, le dijo, quítale todo, te doy permiso. ¿Dónde está su corazón y mi corazón? ¿Está puesto en Dios o está puesto en usted mismo, en su soberbia, arrogancia? Como dice la Biblia en Apocalipsis, aquella iglesia donde le dice, tú dices que eres rico, tú dices que eres mucho, pero tú eres un desnudo, un vil, un menesteroso, un pobre. Así que la validez de una persona no la dice la cantidad de cosas que tiene. Job perdió todo de la noche a la mañana. Y eso que él era recto, pero pocos como Job. La Biblia, Dios mismo dijo que él era varón perfecto. Pero tenemos que ser honestos. Yo no me considero que estoy en esa categoría. Y usted no lo sé. Muchos tendrán, creo que, el valor de reconocer que tal vez no somos tan perfectos como Job. De hecho, nos consideramos, o al menos yo me considero un menesteroso de su gracia. Hermanos, joven amigo que me escucha a través de este video, si usted busca a Dios ahorita que es tiempo, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. No espere a mañana, no espere el futuro. No es usted ni yo dueños del futuro. No podemos agregar a la estatura ni agregar días. Si buscamos a Dios, el Todopoderoso, y le estoy repitiendo porque tiene que ser buscado antes, humillándonos antes, negarnos a nosotros mismos antes, y no cuando es tarde. Dice que Dios se levantará a ayudarnos, a favorecernos. El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bildad no sabía que el diablo había recibido el permiso de Dios para que Job fuera probado. Por lo tanto, aconsejaba a Job pensando que necesitaba humillarse y arrepentirse de su maldad. Nosotros no sabemos qué está detrás de cada situación y circunstancia que nos acontece. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:2. ¿Podrá levantarse el diablo o los demonios y tormentas en contra nuestra? Pero no importa, porque la palabra de Dios dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios está de nuestra parte, a nuestro favor. Él está presto para ayudarnos en toda circunstancia y ha prometido no dejarnos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Jeremías 29, creo que él dice, yo te sustentaré con el brazo de mi justicia. Porque en Cristo Él nos ha justificado. Hermanos y hermanas, dice la Biblia que el Espíritu Santo gime, intercede con gemidos indecibles por nosotros, los que somos sus hijos, los que rogamos al Todopoderoso, los que buscamos al Dios verdadero, los que vivimos de su gracia todos los días pidiéndole perdón. Él sale a nuestra defensa y nos devuelve el lugar que corresponde. Job disfrutó de esa gracia. Job perdió todo. Perdió sus hijos, murieron. Esos hijos por los que él oraba y le pedía perdón a Dios con sacrificios, él los perdió, a todos. Perdió todo su ganado. Dice en los estudiosos, los eruditos, los teólogos, que la riqueza de Job rondaba de los $800,000, cerca del $1,000,000, y lo perdió todo. Algunos han perdido sus fortunas, grandes fortunas, en malos negocios, malos proyectos, en los juegos de azar, en muchas cosas. Y fue su decisión y fue la consecuencia de lo que usted decidió por no buscar a Dios temprano, sino que creyó en usted, en sus fuerzas y habilidades. Pero si usted lo hace antes, dice que aunque su principio sea pequeño, ¿qué significa? A Job le tocó comenzar de cero, cuando perdió todo, cuando aún su salud la perdió.
Y dice que él sentía alivio cuando los perros iban a lamerle las llagas, podrida su carne, la lepra, la sarna, su inminente muerte debido a su calamidad en la salud. Que hasta su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y Job nunca se quejó, ni murmuró, ni cuestionó a Dios en sus propósitos. Comienza por ahí. Humíllese a Dios y reconozca sus errores. Busque al Señor, pídale perdón y comience de cero. Quizá usted se retiró del camino correcto que es Cristo. Se alejó de la iglesia, dejó de congregarse, dejó la fe en Cristo, se dedicó a los vicios, a los placeres, pero es hora de comenzar de cero. Aunque tenga poco ánimo para hacerlo, aunque crea que ya es demasiado tarde para usted, pero comience de cero hoy. Y dice la Biblia que aunque su principio sea pequeño, acuérdese que el libro de Joel dice: diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Aunque se sienta débil en su fe, aunque se sienta débil en sus fuerzas, pero comience ya, aunque su principio sea pequeño, su postrer estado será grande. A Job el Señor le restituyó el doble, porque comenzó de cero, perdió todo, nunca desconfió de Dios, nunca maldijo a Dios, nunca se quejó, y a veces nosotros sí lo hacemos. Él no lo hizo. Y dice la Biblia que Él le restituyó. Los hijos le dio, hijos más hermosos, le dio el doble de todo, de su riqueza le dio el doble. Gozó y le dio el doble de vida. A sus 70 años pasó esta aflicción. Y vivió 70 años más. Lleno del doble de riquezas, el doble de hijos, nietos. Y dice que murió lleno de días, lleno de vigor. Se fue con el Señor. Así que le digo, confía en Dios. Dice el Apocalipsis a una de las cartas a las iglesias, y yo le repito y termino con esto. Dice: aunque has tenido poca fuerza, dice, yo te conozco. Se dijo. El Espíritu Santo conoce a la iglesia, y aunque has tenido poca fuerza, el Espíritu Santo te conoce. Si un día le recibiste a Jesús y te retiraste, el Espíritu Santo te conoce. Jesús te ha perdonado, te dio el regalo de la vida eterna, pero te alejaste de Dios. Volviste a pecar, volviste a comerte tu propio vómito. Así lo dice la Biblia. Es fuerte, pero así lo dice la Biblia. Y volviste atrás, y volviste a tus andadas. Pero dice: aunque has tenido poca fuerza, y hoy se te abren los ojos, el Espíritu te convence de que estabas mal en tus decisiones, en el tipo de vida que llevas, y Dios en su gracia te da una oportunidad más para que vuelvas al redil, para que vuelvas al camino correcto, para que ordenes tu vida como debes de ordenarla y tener un carácter de varón, carácter de mujer cristiana y cristiano, y entregar su vida a Cristo por toda la vida y ya no volver atrás. Dice: has tenido poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Mire, aunque comencemos de cero, aunque comencemos con poca fuerza, un día a la vez, orando. Mientras sea temprano, está bien. Ya cuando sea demasiado tarde, no podemos hacer nada. Así que busquemos a Dios, porque dice que Él nos hará prosperar, hará próspera la morada de su justicia, entrará en nuestra defensa, Él será el proveedor de todas nuestras necesidades, porque Él mira nuestra humillación. Dice el último versículo: y aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios mira nuestra humillación. Prácticamente Job iba a comenzar de cero, pero Dios no carece de recursos. Él es dueño del oro y la plata y de todo lo que existe, y nos provee todo. Todo comienzo es difícil. Hoy puedes recibir a Jesús y comenzar a partir de hoy. Hoy te puedes reconciliar con Dios y comenzar de hoy. Y será difícil y te sentirás pequeño, pero entre más menesterosos y sedientos y hambrientos de Dios estamos, Él nos favorece más. Porque al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Así que es muy importante, porque todo en la vida requiere un proceso que va de lo pequeño a lo grande. Después que vencemos en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las tentaciones, es cuando el Señor nos asciende y nos